Bendiciones, queridos hermanos, de este su programa Leña para el Fuego. Les habla el apóstol Ronnie Chávez para continuar con los estudios que nos hemos propuesto hacer para ustedes y para nosotros, para edificar nuestra vida y la suya. Estudios sobre la vida, los errores, las virtudes de los gobernantes en el Antiguo y Nuevo Testamento. Así que vamos a continuar hoy. Y mientras se preparaba la parte escrita de lo que ayer compartimos sobre la vida del rey Saúl, me quedaron algunas inquietudes y pensé que era bueno continuar un poquito hoy con este tema, y lo voy a hacer a través de 1 Samuel 7, del 1 al 11, y voy a leer para usted acerca de la restauración de Israel. Recuerdan ustedes que había habido un momento bien serio en la vida de Israel cuando habían perdido el arca del pacto. Los filisteos se la habían llevado y por mucho tiempo Israel estuvo sin arca del pacto hasta que fue devuelta por los filisteos. Y bueno, y esto es lo que nos relata esta historia bíblica. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ellos habían perdido el arca, ahora la tenían y estaban en una constante búsqueda de la presencia de Dios. Dios estaba por hacer un movimiento de restauración extraordinario para Israel, una nueva fase, una nueva etapa. Y en esta nueva fase figura la persona del profeta Samuel. Dios levanta a Samuel como guía, como conductor, como juez en Israel y durante muchos años. Y bueno, miren lo que nos dice la Escritura en el versículo 3 de 1 Samuel 7. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Qué maravillosa exhortación de Samuel para que el pueblo de Israel, que en esos años se contaminó, que en ese tiempo donde no tuvieron el arca del pacto, la presencia de Dios prometida en medio de ellos, ellos buscaron otros dioses, detrás de los Baales, detrás de los ídolos, detrás de Astarot. Y entonces es cuando viene la palabra del Señor en el retorno del arca del pacto, de que ahora se requiere de santificación. Y es que para que un pueblo sea bendecido, para que una nación pueda optar a la bendición de Dios, a su prosperidad, a su cuidado, a su favor, a su protección, es necesario que se despoje de todo pecado, de toda idolatría y de todo ídolo, y vaya en pos solamente del único Dios verdadero. Y entonces Samuel les hace esta exhortación, aleluya, y Samuel les dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Vea qué prueba, qué tremendo. Buscando a Dios y ahora el enemigo se levanta. ¿No se parece eso a la historia suya o la mía, cuando a veces queriendo buscar a Dios, cuando más ofrendamos, más diezmamos, más vamos a la congregación a adorar a Dios, más se nos levanta el enemigo con problemas entre medio, haciéndonos una guerra? Bueno, esta es una historia curiosa también, la de Israel. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó.
Aleluya. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Y Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Qué interesante es cuando Dios se envuelve en la vida nacional, cuando Dios es el defensor, cuando Dios es el protector. Pero note que los filisteos tuvieron que huir, los israelitas que tuvieron temor al principio de la batalla, ahora los persiguen, ahora van detrás de ellos. ¿Cómo es ese cambio tan drástico? De un temor a una persecución. Es porque en realidad Dios trajo su poder, Dios trajo su valentía, Dios trajo su fuerza y les trajo su seguridad. Tomando estos pasajes de la Escritura, hay que decir que cuando un pueblo tiene temor, pero cuando un pueblo en el temor se humilla a Dios, cuando un pueblo clama a Dios, cuando un pueblo busca, en el caso de Samuel, en el hombre de Dios, en los que pueden clamar a Dios, en los que pueden, representando a Dios, pedir su cuidado, su protección, su fortaleza. Entonces Dios responde de los cielos, Jehová oyó y Jehová protegió y Jehová metió una situación natural en el contexto de la guerra, tanto que los filisteos tuvieron pánico y huyeron y fueron derrotados. Bueno, aquí tenemos un momento clave, cumbre en la vida de Israel. Los años van pasando, los meses van pasando, Samuel sigue juzgando a Israel y vean lo que nos sucede en 1 Samuel capítulo 8 del verso 1 al 10, es cuando Israel pide rey para su nación. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Mire qué impresionante es esto. Cómo por años Samuel dirigió a Israel y Dios a través de él, Dios fue su cobertura, Dios fue su protector, y a través del profeta y sacerdote y juez, Dios los dirigió a través de la triple unción manifestada en la vida y ministerio de Samuel. Pero él no tuvo diligencia, no tuvo atención a sus hijos, y estos se desviaron. A pesar de que crecieron y siguieron en algún sentido el oficio de su padre, quien los estableció con los líderes de Israel como jueces, estos se desviaron. Y mire que no solo se desviaron, o no necesariamente se desviaron ante los ídolos, ante Baal, ante Astarot, que ya habían sido erradicados de la nación, sino que ahora ellos siguen detrás de la avaricia. Codiciaron la ganancia en forma deshonesta, quisieron enriquecerse de su posición de jueces y gobernantes, y también dice, pervirtieron el derecho. Aquí comienza una situación de cambio. Dios tiene que traer un cambio, y esto afecta el corazón de los ancianos de Israel y del pueblo. Lastimosamente, cuando hay malos testimonios en un liderazgo, cuando a nivel de jueces, en este caso gobernantes principales, hay una desviación del derecho, hay una perversión del derecho y hay un afán desmedido de enriquecerse de esa posición, el pueblo mismo se desbanda, el pueblo se aleja, el pueblo ya no sigue el ejemplo, el pueblo ya no sigue el camino, y entonces ellos dicen: nosotros queremos un rey conforme a las naciones de la tierra.
tierra. Se les olvidó Dios, ya no quisieron más el gobierno de Dios. ¿Por qué? Yo pienso que seguramente ellos dijeron, este Samuel se nos está haciendo anciano y nosotros vamos a quedar en las manos de estos energúmenos, de estas personas que siendo jueces, siendo autoridad, ahora se desvían de la palabra, pervierten el derecho y están llenos de avaricia, de codicia, y nos dejarán en ruinas. Entonces esta gente se sale del camino y viene a Samuel a pedirle un rey. Pero miren lo que dice la escritura. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Interesante es poder apreciar de este texto sagrado que el pueblo tuvo malos gobernantes, que el pueblo tuvo jueces que en ese tiempo eran sus gobernantes principales, que lo desviaron del camino, se fueron detrás de la codicia, llenos de avaricia y también pervirtiendo el derecho, caminando de una manera no recta, no justa, pero que a la vez, amparándose en esto, piden un rey. Y Dios le señala a Samuel, le vas a conceder ese rey, pero este pueblo que está tratando de desecharme a mí, lo hace también contigo, porque ha sido su costumbre. Se han desviado constantemente yendo detrás de los dioses falsos. Ahora, aquí hay que hacer un llamado de atención a usted, querido amigo, querido seguidor, discípulo, hijo que me ve. Qué importante es entender que Dios está mirando todo lo que hacemos, que Dios está mirando el derrotero de los pueblos, y es que lastimosamente a veces los pueblos recibimos la bendición de Dios porque buscamos la bendición de Dios, porque seguimos los caminos del Señor, a veces con líderes que también son rectos, también son líderes que no anhelan la avaricia ni la codicia, no quieren ganancia deshonesta, sino servir bien en una comunidad. Y nosotros buscando a Dios recibimos la bendición de Dios. Pero a veces hasta cuando tenemos gobernantes que no aman a Dios, que no lo honran, sino que menosprecian la persona del Señor y su palabra, aún así, cuando hay un pueblo que sigue delante del Señor, que sigue en su camino, que no se aparta ni a derecha ni a izquierda, aleluya, recibe la bendición de Dios. Yo creo que este es el ejemplo que puedo decirle a los amigos de las naciones que ha recibido esta pequeña Suiza centroamericana llamada Costa Rica, con un cúmulo de gobernantes que constantemente se salen del camino, que constantemente amancillan el nombre del Señor, no le dan lugar, no le dan honra, y que por el contrario a veces se van detrás de los baales o a veces detrás de nada, porque a veces no creen ni en nada. Pero aún así hay un pueblo que ora, hay un pueblo que se humilla, hay un pueblo que clama, hay un pueblo que levanta las manos y adora a Dios y atrae la bendición y la protección del Señor. Quiera Dios que eso sea lo que ocurre en tu ciudad, quiera Dios que eso sea lo que ocurre en tu país. Quiera Dios que eso sea lo que ocurre en tu territorio, aún teniendo gobernantes que no aman la voluntad de Dios, que tu vida y la vida de los creyentes en tu ciudad y en tu nación sea suficiente para que al ponerla en la balanza con la mala vida de los que gobiernan mal e injustamente, Dios diga, voy a tener misericordia de esa nación por causa de los justos que invocan mi nombre. Alabado sea el Señor. Y fíjese, Dios le advierte al pueblo a través del profeta y le dice, me están desechando a mí, se están yendo por caminos que no son los buenos, están optando por el hombre por sobre Dios, y quiero que les digas lo que va a suceder cuando este hombre gobierne sobre ellos. Ya lo dicen los profetas, maldito el hombre que confía en el hombre, por causa de que el hombre tiene un corazón que se desvía,
Puede llegar humilde al gobierno como vimos ayer con Saúl y desviarse. Puede llegar creyendo en Dios y de pronto por intereses propios, por su orgullo, su soberbia se bloquea. Dios corta la relación con él y terminan buscando a los ocultistas, los satanistas, los hechiceros, los adivinos, como pasó con Saúl, y fue no solo desechado por Dios, sino que Dios quitó la protección de él sobre Saúl, aunque siguió siendo rey, y murió porque Dios determinó que su vida debía llegar al final por causa de su extravío. Dios dice, diles cómo les tratará el rey que gobernará y reinará sobre ellos si se alejan de mí. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Ahora mira este otro pasaje que me llamó la atención mientras preparaba el escrito para ustedes, que saldrá posiblemente en unos minutos o tal vez ya salió en el Facebook. La caída de Saúl, primera de Samuel 13 del 7 al 14. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Al no llegar Samuel a la concentración ante una inminente batalla, el pueblo tuvo temor y se desvió. Mire cuán importante es la decisión que un líder político, que un gobernante máximo, que un gobernante de un territorio tome, la decisión que pueda tomar, aun cuando tenga que esperar, aun cuando la presión de la gente venga. Cuán importante es una decisión. Aquí Saúl tenía que tomar una decisión. La decisión era seguir esperando hasta que apareciera el profeta, para cumplir la voluntad de Dios y hacer las cosas en el orden de Dios, pero no tuvo la paciencia, no tuvo la entereza y se desvió. Y miren lo que pasó. Verso 9. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acabado de ofrecer el holocausto, aquí que Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Ya había cometido el error, ya había usurpado el lugar del profeta y sacerdote de Israel. Ya se había metido a hacer algo que no era él el que tenía que hacerlo. Se atropelló la posición de Samuel e hizo un holocausto no grato, no autorizado, y esto desagradó terriblemente a Dios. Y miren lo que sucede en el verso 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entró en desobediencia, la presión lo hizo desobedecer, aun cuando para justificar sus actos trató de hacerle creer al profeta que era para honrar a Dios, que era para sacrificar a Dios, que era para implorar su favor. No es suficiente tratar de implorar el favor de Dios, señor gobernante. No es suficiente, querido líder, tratar de agradar a Dios para hacer lo que se nos antoja, lo que uno quiere, para desviar a la gente de los caminos del Señor. No. Y no lo soportó Dios y le dijo, locamente has hecho, y por cuanto si hubieras obedecido mi palabra, te habría mantenido duraderamente en el reino de Israel, pero ahora yo me he buscado otro hombre que reinará y que será príncipe sobre tu pueblo. Y finalmente nos dice la Escritura que Saúl se equivoca.
¿Recuerdan la enseñanza de ayer? Se equivocó locamente. Tuvo codicia, codició el ganado a los enemigos que vendió. No para Dios, como él decía, sino para sí, para enriquecerse. Se atribuyó el ser un sacerdote, un líder espiritual sin serlo. Tomó un lugar, usurpó un lugar, desobedeció a Dios, tuvo codicia. Saúl pecó buscando una adivina en lugar de la voz de Dios. Se ensañó por años persiguiendo al ungido de Dios. Persiguió al hombre de Dios, a David. Siendo un ungido también perdió el tiempo, perdió su oportunidad, perdió su posición, persiguiendo al hombre de Dios. Y además de esto, aleluya, él hizo una consulta, una adivina, y nos dice la Escritura en Primera de Crónicas 10, 13 al 14, que él fue llevado a una batalla contra sus enemigos y ahí fueron despedazados los israelitas. Sus hijos murieron, su descendencia se acabó. Y además de esto, él no encontraba la muerte, por tanto pidió a su paje de armas que lo matara. Él no quiso. Y entonces Saúl se lanzó sobre su propia arma, sobre su espada, atravesándose y muriendo. Y esto es lo que dice la Escritura. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Hay que entender bien este texto. No es que Dios fue el que metió la espada, no es que Dios fue el que le quitó la vida, pero el mismo Saúl, como dice acá, por desobedecer a la palabra de Dios, que no la guardó, y porque consultó a una adivina en lugar de Dios, deshonrando a Dios, quedó expuesto a la muerte, quedó sin protección, aún como ungido, y entonces halló la muerte en la batalla. ¿Cuánto aprendemos de Saúl aquí? ¿Cuánto aprendemos para hoy nosotros en el liderazgo de la iglesia, en el pastorado de una iglesia, en el liderazgo de una agrupación, en el liderazgo de una empresa o aún en una posición de gobierno, como senador, como gobernador, como alcalde, como miembro de una municipalidad o como un regidor municipal, miembro de un partido político, de una esfera de gobierno, ministro, viceministro y cuidado, sino hasta un presidente, un vicepresidente, un primer ministro, un ministro de la presidencia de algún país? ¿Cuánto aprendemos? Cuando el hombre camina humilde y comienza humilde y busca a Dios y adora a Dios y sigue su palabra, la bendición viene contra, aún atravesando a los enemigos de su pueblo. Dios viene y trae bendición hasta que sobreabunde cuando le buscamos y cuando como líderes nos esforzamos por traer a Dios a nuestra ciudad o a nuestra empresa o a nuestra iglesia. Pero cuando desoímos la palabra de Dios, cuando desechamos la palabra de Dios, cuando no respetamos la autoridad de Dios, cuando no respetamos lo establecido por Dios y queremos hacer un liderazgo de acuerdo a nuestro corazón, de acuerdo a nuestra propia mente y desechando a Dios, nos exponemos a ser olvidados por el Altísimo, nos exponemos a que Dios nos desampare y entonces encontramos la destrucción. Y que además de eso vendrá sobre la gente sobre la cual tenemos alguna cuota de autoridad. Quiera Dios ayudarnos en estos días, queridos amigos y hermanos, a entender que el mejor gobernante para una nación, que el mejor líder para una empresa, para una iglesia, para una organización, es aquel que en verdad ama a Dios, es aquel que en verdad invoca el nombre del Señor, es aquel que se humilla delante de Él, no importando su capacidad, sus alcances, sus logros, sus victorias, no importando la habilidad, ni la inteligencia, ni la capacidad para gobernar o para dirigir, sino que siempre reconociendo a Dios en todos sus caminos, siempre apegado a la palabra, siempre adorándolo y reconociéndolo. Ese será el mejor líder que nos pueda dar la vida y Dios a nuestras naciones o en nuestro entorno. Lo peor que nos podría pasar es lo contrario. Tener hombres en el gobierno, hombres en el liderazgo o mujeres que quieran liderarnos
que no buscan de Dios, que niegan a Dios, que no proclaman su nombre, que no les importa su palabra y que la pisotean y que quieren gobernar haciendo su propia voluntad y aún no siendo justos ni rectos. Quiera Dios, y que nos guarde Dios de esto, quiera Dios que nos dé siempre la gente idónea de acuerdo a su palabra, que rija los destinos de nuestra ciudad, de nuestra nación o de nuestro continente. Que el Señor les bendiga muy ricamente y continuaremos mañana aprendiendo un poco de las virtudes y de los errores de los gobernantes de Israel y de las naciones.